Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, dar las gracias a la Facultad de Documentación por facilitarnos la utilización de esta sala para la charla con Carlos Taibo sobre las claves para entender la guerra. Bueno, Carlos creo que no necesita presentación, pero bueno, vamos a hacer las cosas bien y para quien no lo conozca, vamos a hacer una breve presentación. Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Carlos III, ya jubilado, pero eso no impide para que siga haciendo sus estudios y haciendo reflexiones sobre la situación actual que nos encontramos. Por eso, en este caso, hemos contado con él, por ser especialista en la situación, en lo que es la historia y la geopolítica de Rusia, para que bueno, pues hagamos este debate sobre la situación actual que estamos viviendo. No voy a leer todos los libros que ha escrito porque es un prolífico escritor, si no, no empezaríamos la charla seguramente hasta mañana, porque tiene un gran número de libros y sobre diferentes temáticas, pero voy a destacar en este caso, que es especialista en el tema del mundo ruso, que en el 2014 publicó un libro que curiosamente se titula Rusia frente a Ucrania. En este libro hace un análisis de la situación y el conflicto que se produce con la zona de Crimea, con el intento de absorción por parte de Rusia. Yo creo que lo más interesante es escuchar las reflexiones de Carlos ante la situación que estamos viviendo. Son sus reflexiones y sus explicaciones siempre muy interesantes y además de una forma muy pedagógica, como su propia profesión es lógico. Bueno, muchas gracias a Carlos por participar con nosotros y nosotras en esta charla, darnos las explicaciones y bueno, pues simplemente os dejo con él. Ahora. Bueno, decía que en los 2 últimos meses he tenido muchas oportunidades de hablar sobre Ucrania. Y siempre que lo hago, he procurado empezar con 3 observaciones preliminares aclaratorias. La primera me obliga a subrayar que, siendo cierto que he trabajado en la universidad durante 30 años sobre el espacio ruso soviético, los conocimientos acumulados a duras penas me sirven para sopesar lo que está ocurriendo en Ucrania desde hace 8 o 9 semanas. He trabajado ciertamente sobre conflictos en ese espacio: Transnistria, Chechenia, Nagorno-Karabaj, Osetia del Sur, Abjasia y más recientemente Crimea y el Donbass. Pero me parece que esos conflictos son pequeñas escaramuzas en comparación con lo que se ha abierto camino en Ucrania. Algo parecido debo decir de mi percepción relativa a la condición del presidente ruso de estas horas, Vladimir Putin. Si hace 2 meses alguien me hubiera preguntado qué es lo que Putin era en relación con un conflicto como este, hubiera sugerido que era un gobernante prudente, de tal manera que cuando movía pieza lo hacía después de examinar en detalle las consecuencias y asumiendo riesgos menores. Con toda evidencia, no es esto lo que ha ocurrido en Ucrania. Lo digo, en fin, de una manera más. En mi percepción, carecemos de conocimientos serios en lo que respecta a las tramas subterráneas del conflicto, de tal manera que sospecho que tendremos que aguardar a que el tiempo pase. Si hace 2 meses
alguien me hubiese preguntado qué estaba ocurriendo, hubiera respondido frívolamente que Rusia deseaba sacar músculo para mostrarlo a las potencias occidentales y que en el mejor de los casos movería alguna pieza menor en la Ucrania oriental, en la cuenca del Donbass. Con toda evidencia me había equivocado. ¿Cuál es la segunda observación? Yo creo que lo primero que debemos tener en la cabeza es el sufrimiento de muchas gentes. Y estoy pensando en civiles en Ucrania, pero también en soldados ucranianos o rusos. Esto es lo principal y lo que invita a desear que de vez en cuando aparezca, por ejemplo, alguna declaración de algún responsable político que refleje la voluntad de acabar con la guerra y de reanudar lazos y relaciones. Yo debo declarar desde el principio, aunque me parece que en este recinto no hace falta, que estoy en contra de las guerras, de los ejércitos, de las alianzas militares y de los imperios, de los de aquí, de los de allí y de los de en medio. Muchas veces he rescatado en los 2 últimos meses un lema de raigambre libertaria que me parece que es una guía adecuada para moverse en este escenario, aun cuando, claro, no resuelva mágicamente todos los problemas. El lema reza: no a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Formulo una tercera y última observación preliminar. Al final tenéis un buen puñado de copias de ese libro sobre Ucrania, cuyas 2 primeras ediciones vieron la luz en 2014. Al cabo de los meses se agotó y el editor, creo yo que con buen criterio, decidió no volver a publicarlo porque el interés público por Ucrania había bajado muchos enteros. Desde hace bastantes semanas, desde antes de Navidades, ese mismo editor andaba compulsivamente detrás de mí para que actualizase la obra. Y yo, a tono con lo que os he contado hace unos minutos, le decía: pero ¿para qué vas a publicar de nuevo este libro? Te vas a comer con patatas la edición. Mi percepción cambió el 20 de enero. ¿Por qué? Porque escuché en un canal de televisión de ámbito estatal a Cristina Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, explicar las raíces del conflicto ucraniano. Y esto fue muy fuerte para mí. Decidí liarme una manta a la cabeza y trabajar en esa reedición que le dedico a la señora Cifuentes. El libro ha tenido desde entonces 5 ediciones, 7 en total, si computo las 2 iniciales. Si ese libro tiene alguna virtud, me atreveré a adelantar que es doble. Por un lado, perfila una argumentación más compleja que la que utilizan nuestros tertulianos. Diréis: bueno, esto no es muy difícil. Bueno, ciertamente no es muy difícil. Y por el otro, proporciona herramientas para llegar a la conclusión de que las potencias occidentales tienen una responsabilidad cierta en la gestación de esta crisis, en el buen entendido de que, claro, no le ríe las gracias al presidente ruso Vladimir Putin y a quienes piensan que es una suerte de Che Guevara del siglo XXI. ¿Cuál es la primera observación? Y ahora sí que entro en materia que quiero haceros. Me interesa formular algunas apreciaciones sobre Ucrania. Ucrania es un país de 600.000 kilómetros cuadrados, algo más grande que España, poblado por 46 millones de habitantes, una población similar a la española. De siempre ha sido objeto de la codicia de los grandes imperios de los alrededores. Durante mucho tiempo los principales fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este. Pero en la trastienda estaban agazapados también el Imperio Otomano y el austrohúngaro. Esto que os cuento creo que tiene un reflejo interesante en la condición de 2 ciudades ucranianas. La primera es Lviv o Lvov, situada en el occidente de la República, muy cerca de la frontera con Polonia. Lviv solo ha estado sometida a la férula rusa durante 50 años escasos en la segunda mitad del siglo XX. La segunda es Kharkiv o Kharkov en la Ucrania oriental. Kharkov es de hecho una ciudad rusa que ha estado sometida al dominio de Moscú o de San Petersburgo desde hace nada menos que 5 siglos. Como podéis intuir, esto dibuja situaciones, relaciones y culturas diferentes. Iba a decir muy diferentes, pero voy a quitar el muy porque me temo que también hay alguna exageración en esta búsqueda de la diferencia. Os pido que acometéis un ejercicio de imaginación geográfica más y que tracéis una línea recta que comunicaría la segunda ciudad, Kharkov, en el oriente ucraniano, con el puerto de Odessa,
a orillas del Mar Negro y cerca de la frontera con Rumania. Por debajo de esa línea queda una tercera parte del territorio ucraniano, en la cual la presencia de los rusos y de su lengua es bastante consistente, aunque no sea mayoritaria. Al norte quedan, claro, las 2/3 partes del territorio ucraniano, en las cuales esa presencia se diluye progresivamente. Me interesa formular dos apreciaciones rápidas sobre el escenario político ucraniano de los 30 últimos años. La primera subraya que en 2014 alguien afirmó, creo que con buen criterio, que Ucrania disfrutaba del parlamento más monetizado del planeta, para subrayar la tesis de que en él tomaban asiento de manera abrumadoramente mayoritaria grandes fortunas o, por utilizar la jerga, oligarcas. También hay oligarcas en el caso ucraniano, la mayoría de ellos, por cierto, procedentes del oriente del país, que son las regiones más ricas. El segundo dato relevante me obliga a recordar que en el año 2004 se registró en Ucrania lo que se dio en llamar la Revolución Naranja. En adelante se sucedieron en cabeza del país dirigentes políticos que eran descritos comúnmente como prorrusos o prooccidentales. En mi percepción, ninguno de ellos podía ser plenamente prorruso ni plenamente prooccidental. Cuando en 2004 accedió a la presidencia Yushchenko, formalmente un prooccidental, al final tuvo que pactar con Moscú. Cuando en 2010 le tocó el turno a Yanukovych, un prorruso, al final tuvo que llegar a acuerdos con la Unión Europea. Esto que os cuento me parece que conviene vincularlo con el resultado de una encuesta realizada allá por 2013-2014 y que concluía que en Ucrania había una liviana mayoría de la población que le otorgaba mayor relieve al designio de mantener una relación fluida con Moscú. Pero muy poco por detrás había una bolsa importante de habitantes que pensaba lo mismo con la Unión Europea, en el buen entendido de que cuando estas dos posiciones se presentaban como separadas, el respaldo que recibían se venía abajo. Extraigo una conclusión probablemente precipitada de esta encuesta. La mayoría de los habitantes de Ucrania deseaban que su país oficiase como una especie de puente entre la Europa occidental y la Europa rusa, un proyecto que infelizmente no han permitido que cobrase cuerpo ni tirios ni troyanos. Me interesa, en fin, y remato estas observaciones, señalar que en 2013 y 2014, como probablemente recordaréis, se hicieron valer en Ucrania varias crisis. La primera cobró cuerpo en los últimos meses del primero de esos años, en la forma de manifestaciones en las principales ciudades del país y singularmente en la Plaza Maidán de Kiev, la capital. Creo yo que en esas manifestaciones se dieron cita dos flujos muy distintos entre sí. El primero lo aportaron movimientos sociales de carácter crítico que contestaban legítimamente el carácter corrupto del sistema que encabezaba en aquel momento Yanukovych. El segundo lo configuraron grupos de extrema derecha que accedieron a muchas de las instituciones de poder de la República de Ucrania y que han conservado esa condición en los hechos hasta hoy. Ese acceso fue singularmente importante en el caso de las Fuerzas Armadas. En febrero de 2014, el presidente Yanukovych abandonó Ucrania en virtud de lo que en Moscú se entendió, con argumentos no despreciables, que era el efecto de un golpe de Estado. Cierto es que las circunstancias que estaban en la trastienda eran más complejas y resistían otras interpretaciones diferentes. 2 meses después, en abril, Crimea, una península entonces bajo soberanía ucraniana, pero con mayoría de población rusa, un regalo que Khrushchev le había realizado a Ucrania en 1954, organizó un referendo de autodeterminación no precisamente limpio, en el transcurso del cual, y en cualquier caso, la mayoría de la población se inclinó por respaldar la independencia y poco después la anexión de la península por Rusia. Unas semanas después estalló la guerra del Donbass en la Ucrania oriental, saldada, según una estimación que corre por ahí, con unos 14.000 muertos
muchos de ellos provocados por bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre la población civil local. El conflicto correspondiente en los hechos se ha prolongado hasta hoy. Segunda observación que quiero haceros. Me interesa identificar media docena de datos que creo que sirven de entorno del conflicto en su perfil actual. ¿Cuál es el primero? Creo yo que Rusia lo ha probado todo, o casi todo, en los 30 últimos años en su relación con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación cordial que en algún momento ha llegado a ser sumisa. Esto ha sucedido, desde mi punto de vista, en dos periodos prolongados. Entre 1991 y 1996, con Yeltsin en la presidencia del país, y entre 2000 y 2006, con Putin en esa presidencia. Permitidme que concentre la atención en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el entonces presidente ruso, que se llamaba ya Vladimir Vladimirovich Putin, declaró un franco respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush hijo. Ese respaldo se materializó en un franco apoyo de Rusia a la impresentable intervención militar norteamericana en Afganistán en el propio año 2001 y 2 años después en un silencio connivente de Moscú ante la agresión militar norteamericana en Irak. Tiene sentido que me pregunte qué fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que en un caso, repito, fue un apoyo manifiesto a Afganistán y en el otro un silencio connivente, Irak. Nada más sencillo que responder esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantuvo en pie el programa del llamado escudo antimisiles, que en una de sus dimensiones centrales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos no dudó en alentar una nueva ampliación de la OTAN, que en este caso benefició a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 del Báltico. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que había desplegado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante su intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no dudó en apoyar las llamadas revoluciones de colores que auparon al poder a gobiernos hostiles para con Rusia en Georgia, en Ucrania y en Kirguistán. Estados Unidos, en fin, no consta que concediese ningún tipo de trato comercial de privilegio en provecho de Rusia. Me temo que en estas condiciones a Moscú no le quedaba más remedio que romper la baraja y buscar una política exterior menos connivente, menos aquiescente, más independiente. Esto que digo a continuación me ha hecho ganar pocos amigos las últimas semanas, pero es lo que pienso. El Putin que hoy conocemos surgió aquí y es, en una medida no despreciable, el producto de la ignominia y de la prepotencia de los gobernantes norteamericanos. Ojo, en una medida no despreciable. Esto no lo explica ciertamente todo. Segundo elemento de valoración. La percepción más común sugiere que Rusia salió triunfadora de las crisis ucranianas de 2014. ¿Por qué? Porque se anexionó Crimea, un recinto simbólica y materialmente interesante, y porque sentó las bastas de una dominación en una pequeñísima parte de la Ucrania oriental. Mucho me temo que esta manera de describir los hechos es equivocada. ¿Por qué? Porque el grueso del territorio ucraniano escapó al control de Rusia y basculó claramente hacia Occidente. Hay una percepción geopolítica muy extendida que sostiene que Rusia será un imperio si controla Ucrania. Perderá, en cambio, la condición de imperio si pierde ese control. Debo confesaros que no simpatizo mucho con esta percepción, pero no tengo ninguna duda de que marca poderosamente las visiones que abraza desde hace 15 años el actual presidente ruso. Tercer elemento de valoración. Yo tengo la impresión de que para explicar el sentido de fondo del conflicto ucraniano no sirve invocar una confrontación entre sistemas políticos
modelos económicos o cosmovisiones ideológicas. Nos hallamos, y volveré más adelante sobre el argumento, ante una colisión tradicionalísima entre imperios tradicionalísimos. Permitidme que vuelva un momento sobre una de las posibles explicaciones que acabo de descartar, lo de una colisión entre cosmovisiones ideológicas. He señalado antes que es innegable que en los estamentos de poder de Ucrania hay una presencia significativa de fuerzas de extrema derecha. Pero describir Ucrania como un país indeleblemente marcado por la extrema derecha es equivocarse. En el Parlamento ucraniano, de hecho, y conforme a una descripción convencional, no hay ninguna fuerza política de extrema derecha. Sabéis que el presidente ruso ha señalado repetidas veces las últimas semanas que uno de los propósitos principales de la acción militar de su país es desnazificar Ucrania. Bueno, mucho me temo que uno de los riesgos es que esa operación de desnazificación se traduzca en una renazificación de resultas de la presencia del ejército ruso. ¿Por qué? Porque lo que hay del otro lado de la frontera, a duras penas cabe identificarlo con un proyecto antifascista. El amasijo que ha acabado por perfilar Putin y que abrazan los dirigentes prorrusos del Donbass es una mezcla de discurso imperial militar, nacionalismo étnico, valores tradicionales, familia, Iglesia ortodoxa, inmorales oligarcas y desigualdades lacerantes. No sé qué es lo que todo esto pueda tener que ver con un proyecto antifascista. Cuarto elemento de valoración. Tengo que rescatar un concepto vital para entender muchas cosas. El gas natural. Muchas veces se ha dicho, con razón, que la Unión Europea en general y algunos de sus miembros en particular arrastran una delicada dependencia con respecto a los suministros rusos de gas natural. Es verdad, pero a menudo olvidamos que la dependencia es mutua. ¿Por qué? Porque Rusia no tiene en el corto y en el medio plazo ningún comprador alternativo para sus materias primas energéticas. De tal manera que está también atada de pies y manos. Necesita como agua de mayo las divisas fuertes que se derivan de sus exportaciones. Hace unas semanas colgué en las redes sociales, con vocación irónica, un comentario que sugería que si en la Ucrania de estas horas alguien quiere salvar el pellejo, está claro qué es lo que tiene que hacer: plantar su tienda de campaña en las cercanías de un gasoducto. Nadie bombardea los gasoductos, ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano. Probablemente recordaréis que en 2006 y 2009 se produjeron sendas crisis del gas derivadas de desavenencias comerciales entre Rusia y Ucrania y saldadas en una interrupción de los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea durante unas pocas horas. En 2014, como ya sabemos, se abrió camino una guerra sangrienta en el Donbass. Nunca se interrumpieron los suministros de gas. Poderoso caballero es don dinero, que escribió Quevedo hace 4 siglos. Quinto elemento de ese entorno que intento configurar. Me parece que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios, en los cuales el currículo penal de los agentes que intervienen deja mucho que desear. Lo digo de otra manera. Sospecho que en el futuro no nos vamos a topar con conflictos como los de Palestina o el Sáhara Occidental, en los cuales es muy sencillo identificar agresores y víctimas. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. La actitud que los diferentes agentes que operan sobre el terreno han mostrado en relación con el derecho de autodeterminación revela que han invocado ese derecho cuando les interesaba y lo han dejado en la trastienda cuando no les interesaba. Estados Unidos ha defendido ese derecho en Kosovo, pero lo ha rechazado en cambio en Osetia del Sur, en Abjasia o en Crimea. Sobre el papel, la posición oficial rusa era más consecuente. Que fuera más consecuente no quiere decir que fuese la mía. Rusia rechazaba el derecho de autodeterminación hasta que llegó Crimea en abril de 2014 y decidió invocarlo en provecho propio. Recupero un sexto y último elemento, que en este caso invoca el nombre de un país muy alejado, China. Sabéis que a la hora de analizar muchos procesos en curso, el nombre de China aparece con frecuencia. Por ejemplo, cuando se analizan los efectos de las sanciones económicas occidentales
sobre Rusia, se sugiere que este país, mal que bien, las va a sortear acrecentando sensiblemente sus vínculos comerciales con China. Quiero llamaros la atención sobre el hecho de que, siendo razonablemente cordial la relación entre Moscú y Pekín, no acaba de romper el vuelo, porque hay por detrás elementos que separan a unos y otros. ¿Cuáles son? El primero es la disparidad del tamaño de las economías respectivas. Cuando la Unión Soviética se desintegró en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al de la economía china. Hoy el tamaño de la economía china es 4 veces superior al de la economía rusa. Y bien podéis intuir que esto dibuja capacidades e imposiciones distintas del lado de unos y de otros. Un segundo elemento de fricción, yo creo que poco sopesado, es que la percepción de las relaciones internacionales que defienden Rusia y China es muy diferente. China considera en el fondo que en el planeta sigue habiendo dos grandes potencias, que son Estados Unidos y la propia China, que en este orden de cosas habría sustituido a la Unión Soviética de antaño. La percepción rusa, un tanto adaptada a la postración del país, considera en cambio que estamos en un mundo multilateral en el que operarían media docena de grandes potencias que tendrían que buscar el acuerdo o la confrontación entre sí. Hablo de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la propia Rusia, de China, de Japón o de la India. Hay, en fin, un último elemento de desencuentro y, en su caso, de colisión. En este caso, un elemento atávico. Situémonos en la línea de frontera entre Rusia y China en Asia. Al norte, en la Siberia rusa, la densidad de población es muy baja. Al sur, bien lo sabéis, China es un gigante en permanente ebullición demográfica. Desde el siglo XIX, los gobernantes rusos, en Moscú como los locales, temen como por ensalmo que un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China se traduzca sibilinamente en la llegada a la Siberia rusa de población china, que podría alterar delicados equilibrios demográficos. De tal manera que el efecto mayor es que las relaciones comerciales no acaban por despegar con absoluta soltura. Tercera observación que quiero haceros. Hace unas semanas, alguien que firmaba con su nombre y se expresaba de manera correcta y cortés, me reprochó en las redes sociales que dedicaba el 80% de mi tiempo a cuestionar lo que significa hoy la Organización del Tratado del Atlántico Norte, cuando había otras muchas materias que debían suscitar nuestra atención. Tenía razón, pero yo me vi obligado a explicar por qué hacía eso. Dedico buena parte de mi tiempo, no el 80%, pero en cualquier caso, buena parte de ese tiempo, a cuestionar la responsabilidad de la OTAN, porque esto no lo hacen los medios de comunicación del sistema. Y creo que uno tiene la obligación de colmar los vacíos inquietantes que caracterizan el discurso oficial. La OTAN es la principal cabeza de puente de un genuino cerco sobre Rusia que se ha hecho valer en las 3 últimas décadas y que ha asumido la forma de la progresiva incorporación a esa organización de estados de la Europa central y oriental y del establecimiento paralelo de un reguero de bases en torno a Rusia. Creo que estas dos grandes medidas se han traducido en un incumplimiento manifiesto de las promesas que los presidentes norteamericanos del momento realizaron a Rusia a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 en el sentido de garantizar una plena seguridad para Moscú. Lo que agrego a continuación enuncia una obviedad, pero creo que conviene verbalizarla. El conflicto ucraniano se registra en la periferia de la Federación Rusa, no en la periferia de Estados Unidos. ¿Qué ocurriría si en Canadá y en México llegasen al poder gobiernos hostiles a Estados Unidos, firmemente decididos a colocar esos dos países en una alianza militar enemiga de Washington? ¿Pensáis que la reacción norteamericana sería más pulida, cortés y educada que la de la Federación Rusa de estas horas? La OTAN, por otra parte, es
la punta de lanza de un activo proceso de tercermundización en la Europa central y oriental. Si alguien se pregunta qué es lo que, fanfarria retórica aparte, buscan nuestros empresarios en esa parte del planeta, responderé que lo que buscan es una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados más o menos prometedores. La OTAN, por otra parte, tiene poco que ver, se diga lo que se diga, con la causa de la democracia. En este caso no os voy a aburrir con ninguna sesuda disquisición sobre las miserias de la democracia liberal. Me voy a limitar a desplegar un análisis muy convencional. La dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coetánea con el franquismo, fue un Estado miembro de la OTAN. Lo es en estas horas la Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán. Lo son la Polonia y la Hungría de los gobiernos de extrema derecha. Y podría haberlo sido la Ucrania de Zelensky, que en términos de calidad democrática exhibe rasgos muy similares a los de la Rusia de Putin. La OTAN, en fin, desde mi punto de vista, es responsable principal de la entronización de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. ¿Que queréis que proponga algún ejemplo de esto último? Hace unas semanas, y de nuevo con vocación irónica, coloqué en las redes sociales un comentario que mal que bien decía: me parece perfecto que a los deportistas rusos se les prive del derecho a competir internacionalmente. Es un paso adelante. Doy por descontado que cuando Israel y Estados Unidos cometan las tropelías a las que nos tienen acostumbrados, actuaremos de la misma manera con sus deportistas. Con toda evidencia, no ha sucedido esto en el pasado, ni sucederá en el futuro. Pero doy un giro más. Yo no tengo nada, muy al contrario, contra las gentes que hoy ejercen valerosamente la solidaridad con un pueblo, el ucraniano, manifiestamente masacrado por una gran potencia imperial. Pero me gustaría saber dónde estábamos hace 20 años, cuando el mismo presidente ruso, Putin, desplegó una política de tierra quemada en Chechenia, mientras aquí mirábamos manifiestamente hacia otro lado. Se ha dicho muchas veces